Estamos muy acostumbrados a ver cómo los reyes de la tierra establecen sus reinos. Y cuando digo estamos muy acostumbrados, me refiero a que estamos muy acostumbrados a ver que llevan un mismo patrón. Todos se parecen. Habrá una que otra diferencia, pero en general, la forma en la que establecen sus reinos, podemos decir que es casi la misma. Por ejemplo, si volteamos a ver a la Alemania nazi, por ejemplo, cómo ellos dominaron la mitad de Europa, cómo ellos conquistaron naciones por la fuerza, por fuerza de asuntos bélicos, con armas, con violencia. Incluso podemos ver videos de una vez que ellos conquistaban una nación. En algunos de esos sucesos, el mismo líder de esa nación, Adolfo Hitler, venía marchando a ese nuevo territorio conquistado. Marchaba con sus tropas, como lidereándolos, como diciendo, aquí yo soy el nuevo jefe, aquí yo soy el que manda, aquí ahora mis chicharrones truenan, vamos a decirlo así. Esa era la actitud del nuevo líder de esa nueva nación, o de esa nación que estaba siendo suprimida y conquistada por este supuesto rey o líder, que le gustaba obviamente ser ovacionado por esa victoria. Quería la ovación, quería el reconocimiento, quería una plataforma y ser el protagonista de ese momento. De la misma forma, otro ejemplo que podemos tomar de la historia es al profeta Mahoma. ¿Cómo es que él estableció su reino en su religión del Islam? ¿Cómo es que él tuvo que dominar a las masas para entonces ganar influencia? ¿Cómo es que él entró a Meca liderando 400 hombres a caballo, cuenta la historia, y hasta 10,000 hombres a pie para poder dominar y someter a una región? Y que cualquiera que no se sometiera a su voluntad, a su religión, a su fe, entonces tenía que pasar las consecuencias de rebelarse a ese liderazgo, a ese supuesto reino que él venía a establecer en favor de Alá, el Dios que demanda sumisión, un supuesto Dios de paz, pero que lo único que entregaba era una espada. Lo mismo podemos decir de otros grandes conquistadores como Napoleón o Alejandro Magno o el que se les ocurra. El patrón es el mismo. Yo vengo a establecer mi reino en mis fuerzas. Yo vengo a dominar, no a preguntar. En nuestro texto esta mañana vamos a descubrir un contraste. Vamos a ver los fundamentos del establecimiento de un reino muy distinto al reino de los hombres, pero más poderoso que el reino de los hombres. Ya que este reino no es como los que ya mencionamos antes, que han caído o están en proceso de decadencia. Es un reino de un rey Jesús que viene a establecer un reino eterno que pone en vergüenza a los otros reinos que ya hemos mencionado. Y la razón por la que este reino es tan distinto y trascendente es porque es un reino diferente, el cual no es avanzado por la fuerza. No es por la fuerza de una espada, sino con humildad, con oración. El título de mi sermón esta mañana es ese: el Rey Jesús y su reino establecido en el poder de la oración. Así que pongamos nuevamente nuestros ojos en el texto que nos hicieron favor de leer esta mañana para descubrir esta forma tan peculiar y distinta de establecer un reino por encima del reino de los hombres. Leamos nuevamente los primeros 11 versículos, iniciando en versículo 1 del capítulo 11 de Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en él, cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta.
afuera en la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron al pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Uno esperaría que si Hitler estableció un reino con entradas triunfales, que si Mahoma hizo lo mismo, que si todos los conquistadores de la tierra hicieron eso, con reinos que ya incluso perecieron o están en decadencia, el Hijo de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, avanzaría a su reino de forma tan gloriosa o aún más gloriosa de la que lo hicieron ellos. ¿Cierto? Uno esperaría eso. ¿Un reino eterno? ¿Que dura para siempre? ¿Que prosperará? ¿El cual no tendrá un fin? Sin embargo, no fue así. En el texto vemos cómo Jesús manda a 2 de sus discípulos por un pollino. No un caballo de guerra, no un estalión dorado, un pollino, un burrito, vamos. Y este pollino en el texto nos dice que nunca nadie lo había montado, lo cual llama mucho la atención. ¿Saben por qué? Porque hace de cierta forma alusión al Antiguo Testamento, a esa arca del pacto que tenía que ser montada sobre una estructura, porque la arca nadie la podía tocar. De hecho, el que la tocaba caía muerto. Y ahora tenemos aquí a Jesús pidiendo de forma muy particular un pollino que nunca nadie había montado, mostrándonos así el verdadera arca del pacto. En contraste, aquí tenemos a Jesús, esa arca donde se plació en morar la plenitud de la deidad, donde la presencia de Dios es manifestada en carne, el Verbo que se hizo carne. Otra cosa que llama la atención del texto que acabamos de leer es también ver el señorío y la supremacía de Jesús. El señorío y la supremacía, cómo Él tiene el control de todo lo creado. Y Él les dice a sus discípulos: ve y pide, y van y se los dan. Como que ya están empezando a entender los discípulos. Ok, si me dijo que vaya y que pida, pues yo voy y pido y wow. Mientras los reyes de la tierra, por ejemplo, tienen sus entradas triunfales en el proceso del establecimiento de sus reinos, como ellos entran con carruajes, con caballos, con un ejército, Jesús monta un pollino cubierto por los mantos de sus discípulos, los mismos que funcionan como su escolta en el proceso de establecimiento de su reino. En esta actitud que toma Jesús podemos ver ese mensaje que Él quiere mandar del reino que Él viene a establecer, que es un reino fundamentado en la humildad, en la sencillez. Mientras los reyes de la tierra quieren ovaciones con las mejores fanfarrias, aquí tenemos a Jesús, el rey humilde y manso, que hace una entrada humilde a la capital de Israel, en donde se encuentra el templo. Sentado sobre un pollino, caminando sobre palmeras y no sobre una alfombra roja. Jesús quería mandar un mensaje muy claro a su audiencia. Recordemos que el libro de Marcos tiene como una audiencia principal los romanos.
una audiencia romana. Y si entendemos un poco de la historia de Roma, y podemos ver cómo Roma tenía emperadores, y cómo los emperadores de alguna forma cuando establecían reinos o expandían reinos, hacían entradas triunfales, de forma que obtenían todas las fanfarrias y reconocimiento de su pueblo, para mostrar su liderazgo, su poder, su soberanía. Esa audiencia tiene eso de un rey en mente. Eso es lo que ellos esperan del Rey de Reyes. Pero ahora ven el contraste. Este rey es distinto a los Césares. Este rey es distinto a cualquier general romano que viene a conquistar una región. Él no nos pide ovación. Él es humilde y sencillo. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, que viene a establecer un reino que permanece para siempre. Pero Él viene distinto, con humildad. Una humildad que jamás se había visto en un rey de la tierra. Jesús le quiere enseñar a su audiencia romana y a nosotros de este lado de la cruz lo que dice el punto número 1 de mi sermón. Que Él está estableciendo la humildad como característica del reino. La gente entendía que Él era el Mesías prometido, descendiente de David, y lo podemos ver. Por eso es que claman en esos versículos que encontramos en el 9 y en el 10, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ellos estaban esperando en este momento en sus mentes aquel que venía a liberarlos de la opresión romana. Ellos estaban con toda la actitud de coronarlo rey. Ellos sabían que Jesús era el bendito que venía por promesa de lo que Dios prometió a su siervo David. La frase Hosana, incluso significa precisamente eso. Es una palabra como una oración corta que significa yo oro que salves. Ellos entendían bien que Jesús era un salvador, pero no entendían aún que no era un típico salvador. No era aquel guerrero que venía en un caballo desenfundando una espada. No entendían que más bien la espada era la misma que Él iba a tomar como castigo por el pecado. Y Jesús no niega la verdad de ser el bendito. Lo que hemos estado viendo en el libro de Marcos, no sé si recuerdan, es que Él le pide a sus colaboradores, a sus discípulos y a algunos de los con los que hace milagros, que se callen, que no anuncien quién es Él, porque no es el momento. Obviamente es imposible dejar de ver que Él es el bendito cuando vemos los milagros que Él hace, la resurrección de muertos, el sacar demonios. Él tiene que ser. Sin embargo, Él, calladitos, calladitos. Pero ahorita llegó el momento en el que Él no se refrena de eso. Él mismo hace esa entrada triunfal, pero la hace de una forma que ellos no esperaban. Él viene a establecer un reino en donde abunda la mansedumbre y la humildad. Lo cual se me ocurre pensar en la siguiente pregunta. ¿Puede alguien ser cristiano? ¿Puede alguien haber dicho, he confiado en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, pero no ser humilde? ¿Existe eso? La respuesta es no. Si no me caracteriza la humildad como un patrón de vida, si la humildad no es un patrón de vida, no estoy diciendo que tienes que ser perfectamente humilde porque nadie lo es, quiero aclarar. Pero si tu patrón de vida no es la humildad, entonces tengo que llegar a la conclusión de que yo no pertenezco a este reino que Jesús mismo modeló con humildad. Si el rey mostró humildad de la forma en que vemos en este texto, ¿quién soy yo para no imitarle en ese tipo de humildad? ¿Y tú eres humilde? Es la pregunta que viene debajo del primer punto de mi sermón. ¿Y tú eres humilde?
Es más, lo vamos a poner así. Suponiendo que tengo la oportunidad de conocer a aquellas personas que te rodean durante la semana. Llámese tu trabajo, tu escuela, lo que sea, donde tú te desenvuelves durante la semana. Estoy yo con ellos y les hago el comentario. ¿Qué tan humilde es? Pongan su nombre ahí, ¿verdad? ¿Qué tan humilde es? Pon tu nombre ahí, ¿verdad? Y que ellos me escucharan. Y que voltearan y me vieran como con cara de bicho raro. Como diciendo, qué absurdo el comentario que está haciendo esta persona sobre él o sobre ella. A eso me refiero. ¿Asentarían a mi declaración? Sí, es muy humilde. O es de las personas más humildes que conozco. O cuando pienso en humildad, pienso en esa persona. O más bien me verían como alguien que no tiene una perspectiva clara de la persona a la que yo hice ese comentario. Porque es muy fácil mostrar humildad en la iglesia, ¿cierto? De eso se tratan estas 3 horas los domingos. De verme espiritual, de verme humilde, de no enojarme, de ser paciente para con todos. ¿Pero sería eso el caso en otros contextos? O más bien si ellos ahora vinieran y nos vieran en la iglesia, nos desconocerían. Ahora, ¿a ti qué mosca te picó? ¿Por qué no eres así en el trabajo o en la escuela? Así que la iglesia no es siempre el mejor lugar para evaluar si alguien es humilde, precisamente por eso. Porque todos traemos el buen vestigio del corazón fariseísta que se quiere mostrar más puro de lo normal en el contexto en el que estamos. No nos podemos engañar, siempre queremos vender la mejor imagen de nosotros mismos cuando estamos en la iglesia, ¿cierto? Yo soy culpable de eso, se los digo. No los estoy condenando, yo me estoy condenando. Yo soy ese. Pero el que reconozcamos que no debe ser así, no quiere decir que no debemos de estar dando pasos a dar ese cambio. Es en otros contextos en donde se prueba la verdadera humildad. Sin embargo, también quiero aclarar que también podemos asumir que si alguien no está siendo humilde aquí, en la iglesia, donde se espera el mayor nivel de humildad, si lo podemos poner en esas palabras, no esperes que yo te crea que eres humilde allá afuera. ¿Sí se entiende esa parte? O sea, las dos cosas van de la mano. Si eres honesto y has llegado a la conclusión esta mañana de que la humildad no es algo que te caracteriza, entonces te animo a que tú también ores Hosana. Porque lo más seguro es que entonces lo que necesitas es la salvación de este rey humilde. Esa salvación que este rey humilde viene a ofrecer para que seas humilde tú también. Porque cuando Jesús salva, algo que caracteriza a aquellos en los cuales han sido salvos es precisamente esto, la humildad. La humildad que el rey manifestó, manifestada ahora en la vida de aquellos que él salvó. Aquellos que son siervos y ciudadanos de un nuevo reino, nuevas criaturas en Cristo, dice la palabra. En esta primera sección, el texto que acabamos de leer del 1 al 11 termina en el 11 diciendo esto. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Quiero cerrar este primer punto con esto, basado en lo que acabamos de leer. Me gustaría mencionar que si algo era Jesús, era un muy buen analista. Era un muy buen observador de su entorno. Él estudiaba siempre su entorno antes de actuar o abrir su boca. Y eso es precisamente lo que hizo aquí al entrar en Jerusalén, al templo precisamente.
En los versículos siguientes vamos a ver la respuesta al análisis que él hizo de este lugar. Así que continuamos leyendo para que veamos de qué estamos hablando. Versículos 12 al 18, por favor, pongamos otra vez nuestros ojos en nuestras Biblias. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le escuchaban. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. ¿Alguna vez te has deshecho de algo que tal vez cuando lo adquiriste tenía mucho valor? Tú lo compraste pensando en que iba a cumplir una función, pero pasado el tiempo, mejor te deshiciste de esa cosa porque te diste cuenta que fue un gasto inútil, que te estaba ocupando un espacio, pero en realidad era innecesario que ocupara ese espacio porque no estaba sirviendo el propósito por el cual tú compraste eso. Como cuando compramos nuestra caminadora eléctrica, que termina siendo un tendedor a veces. Yo lo he hecho algunas veces. Una de ellas, por ejemplo, en particular, cuando me di a la tarea de ocupar 3 días de mis vacaciones construyendo una casita para mis hijos, una casa de juego para mis hijos. De hecho, me gustaría mostrarles la primera foto de cómo terminó la casita. Ahí ya estaba construida. Fueron 3 días, bueno, casi 3, porque la pintada la estoy contando dentro de esos 3 días. Y ahí estamos listos ya para empezar a pintar la casita. Así que el propósito principal de la construcción de esta casita era precisamente ese. Que mis hijos pudieran disfrutar en ella o dentro de ella un tiempo de recreación, un tiempo de convivencia, de unidad, en el que ellos pudieran vivir, estar juntos, imaginándose que eran propietarios de la casita como todos cuando éramos niños, ¿cierto? Yo quería esa experiencia para mis hijos, que usaran su imaginación. Y uno esperaría que el resultado final, después de ver cómo quedó la casita en la siguiente foto, fuera ese. ¡Wow! Lo que me hizo mi papá, le voy a dar el uso que debería, según por el propósito con el cual él lo construyó, ¿cierto? Uno esperaría eso después de ver cómo quedó la casita. Desgraciadamente y tristemente, no fue así. Para mi desilusión y las gotas de sudor que sudé en la construcción de esa casita, no fue así. Después de haber construido esa casita, si acaso la usaron con mucho entusiasmo la primera semana, la segunda semana hay más o menos, pero no llegó ni al mes en el que yo tenía que estarles rogando: por favor, usa la casita, por favor, yo juego contigo, yo me meto a la casita si quieres, con lo incómodo que es meterse a la casita. ¿Por qué? Porque ellos ya no le querían dar el uso por el cual yo la construí. No era algo que les llamara la atención de la forma en que yo esperaba que les llamara la atención. Y finalmente, ¿qué creen que pasó con la casita? Se volvió covacha, esa es una buena idea. Creo que sí pasó eso. Pero algo aún peor, la destruí. Destruí la casita. Y la destruí sin ningún sentimiento o remordimiento de conciencia. ¿Saben por qué? Porque al final no suplió el propósito por el cual yo construí esa casa. Yo, al contrario, sentí placer al darle martillazos y marrazos y patadas y todo lo que sucedió en ese momento. ¿Por qué?
porque no vi el cumplimiento nunca del propósito por el cual construí esa casa. En el pasaje que acabamos de leer, vemos cómo Jesús maldice una higuera. Y si eres de los que les gustan los higos, ya me imagino que estarás pensando, ay, qué malo Jesús que maldijo una higuera. Pero si eres de los que no les gustan los higos, yo creo que seguramente es tu pasaje de la Biblia favorito. Jesús tiene hambre, según el pasaje, y ve a distancia una higuera con hojas. Imagínense ustedes con mucha hambre y ven a esa higuera con hojas verdes que les está diciendo, ven, ven, yo voy a saciar tu hambre. Jesús se acerca y para su sorpresa no tiene fruto. Lo cual va a ser un momento perfecto que Jesús va a usar para enseñar algo a sus discípulos. Un suceso que va a servir como ilustración en forma de parábola para que ellos entiendan una verdad de algo que va a maldecir más adelante y que está en medio precisamente de esta historia de la higuera. Y está en medio precisamente por un propósito. Porque Jesús quiere que conectemos la maldición de esta higuera con la maldición que va a hacer con algo que vamos a leer a continuación en los siguientes versículos. Jesús maldice esta higuera precisamente por su apariencia. Ya que en su apariencia nos muestra hojas verdes en señal de ven, ven que aquí tengo algo que ofrecerte. Pero cuando Jesús llega no encuentra fruto. Eso debería ser una señal de molestia para cualquiera que tiene hambre. A mí me molestaría. La higuera estaba mostrando ofrecer algo que no tenía. Ese era el mensaje que estaba mandando. Ese es el punto por el cual Jesús maldice la higuera. Nunca jamás coma nadie de ti. Jesús quiere que sus discípulos vean lo que pasa con la higuera y lo relaciona con lo que maldecirá más adelante. Y que vamos a leer en versículos 15 al 17. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En mi historia de la casita, la destruí porque no cumplía el propósito por el cual fue construida. Y de alguna forma al destruirla la maldecí. Digo, no dije las palabras, pero mis acciones mostraban eso. 3 días de mis vacaciones me gasté en construirte para nada. Jesús al entrar al templo hace lo mismo, pero no con una casita, sino con un sistema de un lugar sagrado que se supone representaría la presencia de Dios entre los ciudadanos de Israel para bendición de todas las naciones. El templo era ese lugar sagrado que simbolizaba la presencia de Dios en su pueblo. Y los rituales que se hacían en ese lugar se suponía que servirían para recordar al pueblo de su pecado y de la necesidad de un Dios y de la santidad de ese Dios. Ese era el propósito por el cual Dios mandó erigir ese templo. El templo era ese lugar donde se suponía que la bendición fluiría para mostrarles a las naciones de los otros pueblos de la tierra cómo es una correcta relación con Dios. Ese era el propósito. Pero Jesús, como ya lo vimos anteriormente en su análisis, y en este segundo análisis, encuentra lo contrario. Él reconoce que el templo que Dios le pidió construir a su pueblo no está sirviendo el propósito por el cual fue construido. El templo se había convertido en un lugar de elitismo, donde los gentiles no podían accesar a ciertas áreas de este. En vez de ser un lugar que atrajera a los ciudadanos de las tierras de otras naciones,
Los líderes religiosos lo estaban convirtiendo en un club social, donde solo Israel podía conocer al Dios vivo. El templo era este lugar donde los sacrificios de animales se llevaban a cabo cada año para el perdón de los pecados. Pero los sacerdotes, los administradores de este templo lo estaban convirtiendo en un mercado de esos mercados negros, donde los animales que la gente traían para sacrificio no eran nunca suficientes. Se convirtió en un monopolio. Imagínense a alguien que con mucho esfuerzo escogió el animal que él veía más puro y perfecto y lo trae como obediencia al mandamiento de que tenía que hacer redención por sus pecados, y llego y me dicen, no sirve, tiene que ser de estos, mira, de estos que vendemos aquí. ¿Se imaginan? Y en especial a los pobres, porque el texto mismo nos hace una aclaración. Sacaba a los que echaban fuera las palomas. Las palomas era el animal de sacrificio para aquellos de escasos recursos. Esos que vendían palomas, esos que extorsionaban a los que tenían poco. ¿Se dan cuenta? El asco que debió haber causado en Jesús, el celo por el lugar que su padre mandó erigir para un propósito en particular, totalmente torcido. Parecido a, por ejemplo, recuerdo una vez que tuve que sacar las placas de un carro y cómo yo quise hacer el proceso legal de ir yo mismo a sacar las placas de ese carro, y en el proceso, en medio de ese proceso, me frustré tanto que me arrepentí de no haber pagado a la agencia para que ellos sacaran las placas de mi carro. ¿Por qué? Porque ellos seguramente, para que todo saliera así rapidito, pues daban su mordida del dinero que yo les iba a dar para que salieran las placas cuando sacara mi carro. Tristemente, algo así estaba pasando aquí. Tenía que dar la gente su mordida para poder traer en sacrificio el animal que iba a servir como el objeto para expiar sus pecados. No por nada la reacción de Jesús echando fuera a los cambistas y a aquellos que vendían palomas. En ese acto Jesús estaba maldiciendo y limpiando por lo menos en ese momento todos los manejos y la pudredumbre del sistema que ellos habían creado. Jesús, en su celo por la causa de su Padre, les enseñaba, como dice en versículo 17. ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones. ¡Wow! ¡Qué fuerte! En esta declaración Jesús está haciendo alusión a dos textos del Antiguo Testamento. El primero, que es Isaías 56:7. Se los voy a leer. Y los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Y los alegraré en mi casa de oración. ¿Se dan cuenta? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Wow. No es una cita literal, pero sí está parafraseando Jesús lo que dice esta cita de Isaías. La segunda cita, que se encuentra dentro del mismo texto de la declaración que él les hace en su enseñanza, viene de Jeremías 7:11, que dice: ¿se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. ¡Wow! Yo mismo lo he visto. Todos sabemos que Dios es omnipresente, seguramente lo veía desde los cielos, en el contexto de los tiempos del profeta Jeremías, pero de forma más tangible, Jesús mismo, que es el Señor, lo ha visto. Dios en la carne lo ha visto. Así que la maldición de la higuera no es sino una parábola gráfica de lo que estaba pasando en el contexto del templo que acabamos de leer. El templo fue construido por un propósito que no estaba sirviendo. Y es por eso que en la mente de Jesús tenía que ser destruido. En la mente de Jesús el templo jugaba un lugar importante para que las personas se relacionaran con Dios en la oración.
Jesús asumía la oración como expectativa del reino, como dice el segundo punto de mi sermón. La oración como expectativa del reino. Y eso no estaba dando lugar en el templo, sino al contrario. Mercadería, negocio, chantaje. Últimamente Jesús les va a mostrar más adelante a sus seguidores que el templo mismo, que Él es el templo mismo. Y que cualquiera que quisiera tener un encuentro con Dios, ya no tenía que ser en un lugar específico o en un monte, sino con Él. En otro pasaje de la Biblia podemos ver cómo Él tiene una conversación con una mujer samaritana que está en un pozo. Esta mujer que le ofrece agua. Y Jesús que le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú me pedirías a mí agua viva. Y ella le dice, pero Señor, es que los judíos, no lo dice así, pero tenemos que interpretarlo así, los judíos dicen que es en Jerusalén en donde hay que ir a adorar. Jesús le dice, no va a ser ni en Jerusalén, ni aquí, ni allá. Los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y verdad. O sea, serán auténticos, sin religiosidad, sin poner estándares muy altos que nadie puede alcanzar. Auténticos. La palabra de Dios también nos enseña en otros pasajes que la iglesia de Cristo en el nuevo pacto, en su sangre, es el templo de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios morará en nosotros. Somos ese templo santo que se supone ahora sí reflejaría a las naciones la bendición y esa correcta relación que debe existir entre las criaturas y su Dios. En otras palabras, somos como ese pequeños templitos que tienen la presencia de Dios y que la manifestamos a través de nuestras vidas. Desgraciadamente, muchas veces, esa no es la realidad en la vida de la iglesia de Cristo. Desgraciadamente, la iglesia de Cristo de nuestros días muchas veces no es muy diferente a los sacerdotes del templo que vemos en el texto. Jesús nos hizo siervos suyos, comprados a precio de sangre para avanzar su reino y representarle en medio de los pueblos de la tierra. Por medio de la oración, la cual demuestra una dependencia que los cristianos usaríamos como un instrumento de gracia para que Dios establezca su reino y lleve a cabo su voluntad en esta tierra. Dios siempre actúa a la luz de las oraciones de su pueblo, ¿sabían eso? De forma misteriosa, no lo entendemos, pero así es. Según el clamor de su pueblo, Dios obra. Y no que Él esté atado a nuestro clamor. El punto es este, que si nosotros no estamos clamando, alguien más sí está clamando. Hay otro grupo que sí está clamando. Y nosotros nos estamos perdiendo la bendición de ser instrumentos para que Él obre y establezca su reino dentro de nosotros y a través de nosotros. Desgraciadamente muchas veces no lo entendemos y preferimos enfocarnos en otros aspectos de la iglesia en vez de la oración de la que habla este versículo. Iglesia vertical, ¿cómo andamos en cuanto a representar este reino? Este reino humilde de oración, como lo vemos en los pasajes. No sé si yo soy el único que lo he notado o algunos de ustedes ya lo han notado. ¿Cómo es que iniciamos esta iglesia con todo y ya después de 4 meses como que se nos está acabando el amor? Como que ya se acabó la luna de miel. Y eso era algo que se esperaba, recuerdan, los que iniciaron. Los advertí de esto. Sin embargo, estamos cayendo en la trampa. Estamos cayendo en la trampa. Al principio la mayoría estábamos dispuestos a orar, estábamos dispuestos a servir sin importar el motivo o la razón por la cual yo tenía que hacer esa tarea. Lo que me digan, heme aquí, decíamos. La pregunta debajo de nuestro segundo punto es precisamente ese. ¿Y tú oras?
Si la respuesta es sí, me entristece decir que no se ve reflejado en la oración de la vida de la iglesia. Yo te invito a que vengas los domingos cada mañana a las 9 de la mañana y tú mismo mires a tu alrededor y veas si el mismo número de personas que estamos ahorita sentados para el sermón es el mismo número de personas que está sentada para clamar a Dios, para que Él obre y se manifieste en nuestras vidas. Y quiero aclarar que no se trata nada más de venir. No se trata de estar aquí, porque podemos estar aquí y no estar aquí al mismo momento. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente está allá. No estoy pidiendo eso. En ese caso sí es mejor no venir, porque es pura vana hipocresía como la de los fariseos, que se sentían muy espirituales, pero que en realidad no estaban metidos en el propósito por el cual Dios erigió ese templo. Llevamos apenas 4 meses de que lanzamos la iglesia. Y puedo empezar a notar en algunos cierto desánimo, cierto fastidio, cierta inconformidad, cierta crítica tal vez constructiva desde su perspectiva. Llevamos apenas 4 meses y créanme, yo soy el primero en reconocer que aún hay muchas cosas que madurar. Yo soy el primerito en reconocer eso. Todavía no estamos en donde queremos estar en cada uno de los ministerios de la iglesia. Sin embargo, yo solo no puedo generar esos cambios. Porque no se trata de mí, y se los dije también desde un principio. Yo no soy, esta no es una iglesia pastor-céntrica, en donde el pastor hace todo. El pastor hace todas las visitas, él hace todas las llamadas, él ve todos los problemas. Esa no es la iglesia de Cristo. Es todos juntos como un cuerpo, haciendo lo que nos toca hacer en nuestros respectivos ministerios. Si no vemos que algo funciona en la iglesia, el problema no es mío, sino es tuyo también. Me encanta esa ilustración en donde todos entramos a un lugar y todos percibimos el olor del pañal sucio, ¿no? ¿Les ha pasado? Llegas al lugar y como que no le han cambiado el pañal al chamaco, ¿no crees? Sí, huele, ¿verdad? Sí. Y entra el otro y lo mismo, y todos se ven con cara de, el pañal está sucio. Y nos la pasamos pensando cosas sobre el pañal sucio y pensando en cómo es que la persona no le ha podido cambiar el pañal y no se ha dado cuenta que está sucio. Pero ninguno de nosotros queremos cambiar ese pañal sucio. Más bien, ¿por qué no vamos y cambiamos el pañal sucio y se acabó el problema? ¿No creen? Desgraciadamente muchas veces no queremos verlo así. Yo se los dije también, la plantación de esta iglesia iba a ser un proceso difícil y lo fue. Dios nos trajo en nuestras rodillas y lo fue, pero Él siempre fue fiel y se mostró. Pero también les dije, lo más difícil no va a ser el proceso de plantación de esta iglesia, sino va a ser el mantener esta iglesia, sostenerla, que persevere, que a pesar de la adversidad o de los problemas, sigamos ahí. Porque es Dios el que va a sostener la obra. Pero la única forma en que Él lo va a hacer y lo va a seguir haciendo es de la forma en que Él la inició. Si nosotros vivimos en nuestras rodillas, clamando para que Él edifique a su iglesia. Iglesia, queremos ser una iglesia que es la lumbrera en este mundo de tinieblas. Dejemos que la luz comience en casa. Si no estamos sirviendo sacrificialmente sin esperar nada a cambio, si no estamos sirviendo por no ver que otros están sirviendo, si no estamos buscando bendecir a nuestro prójimo sin importar si nosotros vamos a ser beneficiados en ese proceso de bendición, entonces no estamos siendo como la iglesia que Cristo quiere que seamos, sino más bien estamos siendo muy parecidos a los judíos a los cuales Jesús echó fuera como con un látigo. Así que yo les animo, mis hermanos, mis hermanas, les ruego, les animo. Aquellos que son miembros de esta iglesia, reiteren su compromiso con la iglesia.
sirviendo con la misma intensidad con la que empezaron, sirviendo con la misma disposición con la que empezaron, sin estar buscando un interés propio o una plataforma. Y a esos que no son miembros, los animo a que se unan a ese sentir. Los necesitamos. No lo piensen más. Te necesitamos. Para así poder ser bendición a las naciones y mostrar al mundo el Dios que adoramos. El Dios que maldijo el templo y lo ilustró maldiciendo la higuera, de la cual veremos en los últimos pasajes de esta sección. Antes de leer este pasaje de nuestro último punto, me llama la atención el versículo 18 que dice: los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Es interesante ver que Jesús quería acabar con el negocio que estos ya se habían creado. ¿Y cuál es la reacción natural cuando alguien quiere destruir mi reino que yo construí? Enojo, estaban enfurecidos. Digo, una cosa es que se haya metido con algunos de los maestros cuando él hacía milagros, pero ya que venga al templo y que se meta con el sumo sacerdote, ¿quién se cree este? Cuando predicamos la verdad de la palabra de Dios, esto seguirá causando la misma reacción en la vida de aquellos que son religiosos en la iglesia. De ella que yo veo como algo de lo que me beneficio, en vez de verla como algo de lo que yo soy parte para bendecir a otros. Así que, iglesia, nunca nos cansemos de hacer el bien. Nunca nos cansemos de hacer el bien. No importa el contexto, no importa que veamos que alguien se está viendo abusón, eso va a pasar. No importa, que eso no nos detenga a ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. Que si alguien nada más viene a pedir dinero y lo hace de forma que sabemos que está abusando de nuestra generosidad, ¿qué dice la Biblia? Démosle nuestra capa, démosle nuestro manto, no nos cansemos de hacer el bien. Que no sea nuestro contexto lo que determina el corazón detrás por el cual Dios nos llamó para hacer la luz. No dejemos de ser iglesia. Amén. Versículos 19 al 26 para nuestro último punto. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad por la mañana. Cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concebidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Así como yo no tuve ningún problema en demoler la casita que construí para bendición de mis hijos, Jesús tampoco tuvo ningún problema para destruir el templo que los ciudadanos de Israel erigieron por mandato de Dios. No pasaron más de 70 años de que Jesús llegó a esta tierra que ese templo quedó totalmente demolido. Después de todo, podemos ver en el texto que Pedro no era tan sonsoleco como hemos estado viendo. El texto nos dice que él se da cuenta de lo que pasó con la higuera. Él nota algo en la higuera. Maestro, la higuera que maldijiste, vela, se secó desde la raíz. Seguramente Pedro en su incredulidad dijo: no, a ver, espera, no puede ser. O sea, se ve seca de afuera, pero no, yo tengo que asegurarme. Y sacó la raíz y ¡wow! La raíz también estaba seca. Un árbol no se empieza a secar de la noche a la mañana. Tal vez empiezan las ramas, las hojas, luego las ramas y después se va la raíz. O sea, tiene un proceso
que toma su tiempo. Pero esto sucedió así, de un día a otro. Pero Jesús no le da una respuesta específica sobre la higuera, sino más bien le comienza a hablar sobre una nueva higuera, una higuera más sana, una higuera que dará fruto, la cual no podrá ser maldecida precisamente por eso. Una higuera cuyo enfoque será depender de Dios para que obre su voluntad sobre la tierra. Una higuera centrada en la oración y quien ha entendido que no es en sus fuerzas, sino en las de aquel que es capaz de mover montañas. Una higuera cuyo estandarte será la fe en Jesús. Fe en aquel que tiene la capacidad y la naturaleza de apaciguar los vientos, de apaciguar las aguas. Aquel con la capacidad de maldecir un ser viviente como una higuera y secarlo de la noche a la mañana. Aquel con la capacidad de hacer temblar a la tierra. Muchos leen este texto y piensan inmediatamente como Jesús, el genio de la lámpara, lo cual es muy triste. Ese Jesús que yo encuentro la lámpara y le doy una frotadita y sale Jesús. Dime, amo, ¿qué tengo que hacer por ti? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Tristemente, los que piensan así viven engañados en ocupar este texto para soportar ese pensar. Porque Jesús no es ningún genio de ninguna lámpara. No es ese Dios que está esperando que le rasques la espalda para que después Él te pueda dar una rascadita de regreso. Las cosas que Él quiere que su pueblo del nuevo pacto en su sangre oren y pidan tienen que ver con sus propósitos en la tierra y no con nuestros caprichos egocentristas, sino más bien con las cosas que Él quiere que pidamos como ciudadanos de un reino, como ciudadanos de una higuera que da frutos, que se espera que dé muchos frutos. Y que son las cosas mismas que encontramos dentro de estos mismos pasajes. No por tu prosperidad, o por tu Ferrari, o por tu ropa, o por comer en restaurantes lujosos, o por tus vacaciones lujosas. Él quiere que pidamos fe. Fe para creer que sus propósitos se cumplirán. Dios quiere que le pidamos una fe más grande del tamaño de lo que Él es. No una fe de nuestras propias habilidades o posesiones, sino más bien una fe del tamaño y de la sabiduría que Él refleja, que Él es. Él quiere que nuestra misión para avanzar el reino siempre vaya acompañada de la fe, no en lo que vemos, sino en lo que no vemos, en lo que solo Él puede hacer. No en lo que se espera que nosotros podemos hacer con los recursos que Él nos ha dado. Jesús sabe que esto era algo de lo que carecía la administración del templo que Él mismo maldijo. Él quiere que su iglesia sea distinta a ese tipo de administración, basada en la fe. La fe disparada por la oración es lo que Jesús espera de la iglesia del nuevo pacto en su sangre. La fe y el perdón como esenciales de la oración del reino, dice el último punto de mi sermón. No una fe ciega, sino una fe en aquel al que oramos y que tiene toda la potestad para obrar en los asuntos de los hombres. Porque si tú me dices, yo tengo mucha fe, hay muchas personas allá afuera que no creen en Jesús y claman eso, declaran eso. Es que yo tengo mucha fe. A lo que yo digo, amén. Yo creo que tienes mucha fe. Todos tenemos mucha fe. Es más, no hay ninguna persona en el mundo que no tenga fe. El problema no es la fe. Todos tenemos fe. Si estás aquí, por ejemplo, y no eres creyente, pero estás sentado en una silla, déjame te digo algo, tienes mucha fe de pensar que esa silla no se va a romper en cualquier momento. Pusiste tu confianza en Él, te dejaste caer en esa silla pensando que iba a soportar el peso de tu cuerpo por el tiempo que durara este servicio. Todos tenemos mucha fe. El problema no es si tienes o no fe. El problema es cuál es el objeto de tu fe. Ahí es donde radica el problema. Si tu fe no está en Cristo, entonces déjame y te digo que tu fe es muerta.
Puede ser que te salgan muy bien las cosas en tu experiencia y veas muy buenos resultados y pienses que eso es el producto de tu fe. Y a los ojos de los hombres pareciera que sí, te está Dios prosperando. Pero la realidad de las cosas es esta, escúchame bien. Esa fe o esas cosas que estén pasando en tu vida no van a trascender. Eso no es trascendental. Lo único que es trascendental es esa fe que ponemos en la persona que tiene el valor de poner toda nuestra fe. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús sabe que este tipo de fe no se nos viene natural, por cierto. Por eso nos pide que oremos en su nombre y con la convicción de saber que Él lo puede hacer, con la convicción de un reino establecido por Él. Jesús quiere que seas humilde y que tu fe esté fundamentada en el perdón que Él te ofreció en su persona. Que la condena del pecado que Él canceló en la cruz y que te pertenecía a ti, que las bofetadas, que el maltrato que Él padeció en tu lugar, y el perdón por tus pecados y por sus transgresiones en contra de Dios, que te identifiques con Él, que sea lo que Él llevó, que sea lo que Él cargó, que Él sea tu sustituto, y que el fruto que sale de tu corazón, ahora que Él ya pagó por la transgresión que merecía tu muerte, esa transgresión que te hacía merecedor de la muerte eterna, separado de Dios por el resto de la eternidad, que ese mismo fruto ahora tú demuestres a otros que son tu prójimo y que te lleguen a ofender. Versículos 25 y 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero luego el 26 que dice: pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. ¿Se dan cuenta? Más claro como el agua no puede existir. Tristemente yo he conocido a personas que se creen cristianos y que hablan de algún suceso o algún altercado que tuvieron con alguien y hasta como que en forma de jactancia dicen: eso sí no lo voy a perdonar. A esa persona no voy a perdonar. Que me perdone Dios, pero yo no puedo perdonar a esa persona. ¿Se dan cuenta lo que están diciendo? Lamentablemente lo voy a tener que decir, pero basado en el texto que acabamos de leer y basado en un ejemplo como el que les acabo de dar, esa persona no es un cristiano. Esa persona no es un cristiano, perdón, pero esa persona no es un cristiano. Porque el que ha sido perdonado mucho por un Dios santo, el que ha sido salvo por gracia, por medio de la fe, el que entiende que no hay forma de pagar la condena por el pecado con buenas obras, sino que necesito el sacrificio del Hijo del Dios mismo en mi lugar, para que yo pudiese ser declarado justo delante de los ojos de Dios. Esta persona no tiene otra opción sino perdonar a aquellos que le ofenden y que son pecadores de igual forma en contra de su persona. Y no podemos dar lo que no nos ha sido dado. Yo no puedo extender perdón si el perdón no me ha sido extendido a mí. No puedo. Y cuando entiendo que esas ofensas que otros hacen en contra de mi persona no se comparan con la ofensa de mi pecado en contra de un creador, esa ofensa, por muy dura que se vea visible a los ojos de los hombres, si Dios me modeló la forma del perdón en la cruz de su Hijo, yo no tengo excusa para no otorgar perdón a los otros que me ofenden. Y también hay que reconocer, por cierto, quiero aclarar, que un cristiano puede que esté pasando por una etapa en donde le esté costando trabajo perdonar alguna transgresión cometida en contra de su persona. Eso es posible. Pero escuchen bien lo que dije, una etapa. Pero sin embargo, tarde o temprano, por la gracia de Dios, lo va a tener que hacer. Va a estar clamando a Dios: Dios, yo no quiero perdonar, pero tú me mandas perdonar, así que ayúdame a perdonar a esta persona.
porque sé que eso es lo correcto, y porque si soy tu hijo, eso debo estar buscando. Este es un área en donde también el texto nos invita a que le pidamos a Dios fe para hacerlo, porque sabemos que Él lo demanda, y es lo lógico hacer, ¿no creen? Es lógico. A mí me perdonaron la deuda mayor. ¿Quién soy yo para perdonar pequeñas deuditas? Para no perdonar pequeñas deuditas. Así que tú oras con fe en Jesús. ¿Tú perdonas? Que son las preguntas que vienen debajo del último punto del sermón. Si tu oración es con mucha fe, pero esa fe no está puesta en Jesús, ahora ya sabes que es muerta. Así que cualquier cosa que haya salido como producto de esa oración es falsa. Si te cuesta trabajo perdonar, es porque has dejado de ver tu propio pecado y has olvidado cuánto has sido tú perdonado. Porque es incongruente que no quieras perdonar las pequeñas ofensas de tu prójimo, que es igual de pecador que tú, cuando Dios, que no tenía ninguna razón por la cual perdonarte, te perdonó. Así que si no has perdonado en tu corazón, o no hay un pensar en tu corazón de saber que tienes que perdonar, es porque seguramente no has recibido el perdón divino en la persona de Jesús. Y eso significa que entonces te urge esta mañana precisamente esto, que te arrepientas y creas en Jesús, que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. Haz eco a las palabras Hosana desde lo más profundo de tu ser. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el que ofrece salvación por medio de su sacrificio en esa cruz. Ese que destruyó el templo y que nos vino a mostrar el templo en su persona, y que dejó que los hombres pecadores pudieran construir un templo, pero no basado en sus fuerzas, sino basado en el poder del Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en aquellos que se arrepienten y creen en Él. Así que tal vez Jesús no es tu rey convencional y típico de los reyes de la tierra. Y la razón es esta, porque Él viene a establecer un reino muy distinto y diferente a los reinos de la tierra. Tal vez este rey vino primero a este mundo montando un pollino y a mostrarse humilde y manso. Pero en su segunda venida, Él prometió a los que lo aman que Él vendrá como un justiciero, montando un caballo blanco y con espada desenvainada para derramar la sangre de sus enemigos. ¿Qué reino quieres servir? ¿El de los hombres o el de Jesús? ¿El reino de los hombres o el reino del revés? ¿El reino de los que aún piensan, por ejemplo, que es un candidato el que va a traer cambio a este país? ¿O el rey que al que si le damos nuestro voto, ya sabemos que establecerá un reino eterno dentro de nuestros corazones? ¿El reino falso de los hombres o el reino de Jesús que está siendo establecido dentro de nosotros, un reino dentro de ti, como lo mencioné en algún punto en uno de mis sermones? Este reino se establece no en nuestras fuerzas, sino en el poder de la fe y la oración, en aquel que es el Rey de toda la creación. Así que sometámonos a este reino y muramos a nuestro reino. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de querernos someter al establecimiento de este reino. Padre, te damos gracias porque tu palabra es oportuna cada mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno y nos das dirección para nuestros corazones que muchas veces, Señor, se distraen, se desvían, que quieren lo suyo. Nuestros ojos que muchas veces ponen su mirada en las cosas que no te gustan, que no te placen, que buscan lo suyo, que llenan nuestra carne, Señor. Padre, establece tu reino dentro de nosotros, establece tu reino a través del poder de la oración y danos un celo por la oración. Ayúdanos a recordar que no hay nada que nosotros podamos hacer si estamos fuera de Cristo.
que somos incapaces, inhabilitados, que no podemos mover ni un dedo, mucho menos una montaña, si Jesús no está edificando la iglesia, si no estamos pidiendo las cosas que hay en tu corazón. Padre, tennos gracia. Ayúdanos a reflejar este reino de humildad y de mansedumbre que tú muestras, de amor y de servicio que tú modelaste. Y todo, Padre, para gloria de tu nombre te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.